Hola, buenos días, bendiciones para todos. Esto es Amor por la Palabra. Estamos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Hemos estado desmenuzando este capítulo y esta carta, versículo a versículo, nos ha estado enriqueciendo muchísimo y también sé que nos hace crecer en la fe. Ahora llegamos al versículo 15 del capítulo 5, donde el apóstol Santiago dice: y la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hoy en día escuchamos la falsa premisa de que es la voluntad de Dios que cada persona goce siempre de buena salud física. Eso se escucha muchísimo hoy en el cristianismo, en muchas enseñanzas, pero no hay nada en el Nuevo Testamento que justifique semejante creencia, habiendo en cambio evidencia que apunta en sentido contrario. Cuando nosotros leemos segunda de Corintios 12:10, dice: por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Escucha: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias, pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. La versión Biblia Las Américas lo dice así el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:20 dice también: Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Aquí nos encontramos a siervos de Dios que estaban enfermos, que estaban haciendo la obra del Señor, como el apóstol Pablo, tremendo apóstol de Dios, que fundó iglesias, un misionero impresionante, que escribió cartas que nos edifican, de hecho, hoy a nosotros, y estaba enfermo. Por eso es una falsa enseñanza y es una falsa creencia esa que muchos aseguran de que si somos cristianos, entonces ya no nos enfermamos. Eso no es cierto. Eso no lo enseñan las escrituras. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque hay hermanos que se han enfermado y entonces están pensando que les falta fe, que están mal, que alguna cosa anda mal en su vida. No, en ocasiones Dios permite esas cosas porque tienen un propósito para nuestra vida. Santiago entonces dice que la oración de fe o la oración hecha con fe, como dice la Biblia Las Américas, es importante que siempre que nosotros oremos, lo hagamos con fe. Ya Santiago había dicho en el capítulo 1, verso 6, que pidiéramos, pero que pidiéramos con fe, no dudando nada. Entonces, siempre que nos acercamos a Dios en oración, debemos hacerlo con fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pues todo el que se acerca a Él debe creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. El Señor Jesús también enseñó en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. La fe es determinante a la hora de orar, a la hora de recibir las respuestas a nuestras oraciones. Ahora, dice que salvará al enfermo o sanará al enfermo. ¿Y qué pasa cuando se ora por el enfermo y el enfermo no sana? ¿Será que le está faltando fe al enfermo? ¿Será que le está faltando fe a quien ora por el enfermo? No necesariamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es situar este pasaje en el marco del tema predominante de la oración. Escucha lo que te voy a decir. Toda oración está sujeta a la voluntad de Dios. Por eso Jesús enseñó a los apóstoles, cuando les enseñó el Padre Nuestro, les enseñó a decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Toda oración está sujeta a la voluntad de Dios y eso no lo podemos olvidar. Entonces, debemos evitar, siempre que vamos a orar por una persona que está enferma, crearle falsas expectativas a ella de lo que Dios va a hacer y también creárnoslas nosotros mismos, porque hay muchas personas que van a orar por un enfermo y están asegurándole que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a sanar. Sí, aquí el apóstol Santiago dice que Dios levantará al enfermo. Él está diciendo eso, pero hay ocasiones en las que tal vez lo que Dios quiere es que esa persona
pase por ese momento de enfermedad. O sea, Dios tiene un propósito para ese sufrimiento en la vida de ese creyente que está enfermo. Nosotros lo que tenemos que hacer, debemos es preguntarnos si es la voluntad de Dios sanar o no al enfermo. Y también tenemos que disponer nuestro corazón para discernir lo que Dios quiere hacer en cada caso. Porque en ocasiones la voluntad de Dios es que algunos les venga algo, como en el caso de Job. Vemos a Job se enfermó. Job se enfermó y dice la Biblia que se rascaba la cabeza con una teja de la sarna que tenía, y eso tenía un propósito. Entonces, por más que hubiesen podido ir a Job y decirle, Dios te va a sanar, y Dios no lo iba a sanar todavía. Iba a haber un tiempo para que él se restaurara, pero no era ese momento. Entonces, a veces podemos estar cometiendo un grave error al aseverar que Dios va a hacer algo cuando ni siquiera nosotros entendemos, sabemos lo que el Señor está haciendo en la vida de esa persona. Dice también, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Esto no sugiere que nosotros debamos confesar nuestros pecados a los hombres, como enseña la iglesia tradicional. Por supuesto que no. Lo que nos está diciendo esto es que la gran mayoría de enfermedades que vienen a la vida de las personas es a causa del pecado. En Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Muchas enfermedades que hay en la vida de muchos creyentes, de hecho, es el origen de un pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos confesar nuestro pecado, pero no solo confesarlo. A veces muchos creyentes se quedan en el mero hecho de confesar el pecado, pero la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, entonces vamos a alcanzar misericordia. Son dos cosas que tenemos que hacer: confesar el pecado y apartarnos de él. Si yo confieso el pecado y no me aparto de él, y ese pecado es el que me tiene enfermo, pues también la situación no va a cambiar jamás en mi vida. Entonces es importante, cerrando ya esta enseñanza, que siempre que nos acerquemos a Dios, lo hagamos con fe, porque la fe es la que va a determinar que nuestra oración sea efectiva, sea eficaz. Un abrazo para todos y bendiciones.